Dígame, Sarita. Lisen, perdón que le interrumpa, que le moleste. Tengo una pequeñísima duda Sí. referente a lo que estamos ahorita en la videoconferencia. ¿Esta videoconferencia es obligatoria? No, chicos, ustedes saben, en realidad ustedes saben que las videoconferencias no son obligatorias. La videoconferencia que va a ser puntuada, que es calificada, es el videoforo, ¿sí? Ay, Y pues las actividades que ustedes tienen ya de forma presencial en cuanto a las evaluaciones, ¿sí? Es importante que para que ustedes sigan el curso de la teoría, para que estén al tanto y vean los avances y si tienen alguna duda, asistan, mas no es obligatorio, ¿sí? No les puedo yo mentir, ustedes conocen que no son obligatorias, sí, está bien que se conecten para que pues tengan el conocimiento, para que vayan aprendiendo, para que si tienen alguna duda lo podamos resolver, pero obligatorio, puntuado, no es, ¿sí? gracias, Doc, es que tenemos esa duda. Sí, espérenme un ratito, por favor. Les comento que estamos con un internet terrible acá, así que voy a hacer todo lo posible para que puedan visualizar, para poder trabajar, porque ayer se nos complicó y hoy como que estamos iguales, comento. Veamos, no sé qué se me va a compartir. Voy a ver si les apago mejor la cámara para ver si es que ustedes pueden ahí, pueden ver porque no, se me está con, no. ¿Qué visualizan? Sale en blanco, Lisa. Sí, dicen, no se ve nada. Maravilloso. Ay, chicos. Voy a apagar un ratito, voy a apagar un ratito la cámara, sí, para ver si de esa forma tengo mejor acceso al internet y pueden visualizar, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, Lisa, sí se observa. Sí, Sí, ya. dicen. ¿Ven una como diapositiva? Sí. Sí. Ya. Ay, chicos, qué alegría. Bueno, empecemos ya. Déjenme ver si me puedo otra vez conectar. Ya, listo. Bien, chicos, déjenme hacer los chiquitos para poder iniciar. Voy a poner esto por acá. Listo. Bien, chicos, hoy día vamos a revisar sobre el modelo psicosocial de Amy Gordon Hamilton, que es el método de relación-persuasión. Ustedes en el transcurso de lo que yo les vaya explicando se van a dar cuenta que todo tiene relación y todo nos va a servir para ejecutar tanto el trabajo autónomo como el trabajo práctico experimental, ¿sí? Al finalizar, lo revisamos, hacemos un ejemplo ya más práctico y continuamos con las preguntas. Durante la exposición, si tienen alguna duda, alguna inquietud o quieren de alguna forma participar, me lo hacen saber. Para iniciar, tenemos que entender qué significa un modelo. ¿Qué entendemos por modelo? Si gustan pueden ir participando, ¿sí? ¿Qué entendemos con modelo? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo, entre método, metodología y un proyecto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un modelo? ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Alguien quiere participar? Sarita, a ver, ayúdenos. Una idea de modelo. ¿Qué entiende cuando digo modelo? ¿A qué hace referencia la palabra? Algo que, por ejemplo, es como algo a lo que uno se guía, podría ser a una idea que uno tiene, a algo que esté establecido, puede ser, por ejemplo, este está establecido de tal forma,
de tal estructura, aquello tiene otra metodología, se aplican otras Exacto. técnicas, otros instrumentos. Entonces existen diferentes modelos que son aplicados de acuerdo al caso, la necesidad de intervención, si hablamos en el caso del trabajo social. Exacto, sí, bien, Sarita, muchas gracias. Justamente eso, escuchamos mucho decir un modelo a seguir, ¿no? Eres un modelo a seguir. Es una especie de estructura en la que nosotros podemos basarnos para avanzar en cualquier aspecto de nuestra vida. Ya haciendo un poco referencia al campo profesional, intervención de proyectos, planificación y elaboración de proyectos, cuando hablamos de un modelo psicosocial, y en este caso, como lo aborda Amy, hablamos de un modelo que nos va a ir indicando a medida del transcurso de nuestra investigación, de nuestra participación en el proceso de elaboración en un proyecto, cuáles son las pautas que podemos seguir para ejecutarlo de una mejor forma. Cuando hablamos justamente del modelo psicosocial de Gordon, les comento que me parece uno de los modelos más didácticos, me gusta mucho leerlo, releerlo, irlo estudiando porque tiene mucho sentido con el fin de la profesión, ¿sí? Es un modelo bastante humanístico, por eso les hice énfasis aquí. ¿Por qué les digo un modelo bastante humanístico? Porque justamente Amy basa su investigación en el individuo, pero también en su entorno, ¿sí? En la metodología que utiliza Amy, su escritura, todos sus abordajes, sus premisas incluso, se parecen y se relacionan mucho a Mary Richmond, que ya lo hemos estudiado, lo hemos visto durante los primeros semestres, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que Amy más basa su investigación no tanto en el campo social como tal, sino en el campo psicosocial, es decir, que va a estudiar al individuo, va a estudiar su comportamiento, su sentir y cómo se relaciona y cómo tiene que ver los problemas que tengan o su forma de solucionarlos en cuanto al entorno que lo rodea. Al finalizar vamos a poder ver que igual el modelo también de relación-persuasión lo podemos aplicar tanto de forma individual como de forma grupal, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué habla Gordon durante el transcurso de la explicación de cómo basamos nuestra investigación de acuerdo a este modelo? Ella nos dice, sin el todo no podemos comprender las partes y tampoco podemos comprender el todo sin sus partes. Entonces, ¿qué explica con esto? La importancia de estudiar todo. Es decir, el individuo, que lo podemos entender como cliente, como paciente, ¿sí? ¿Cuáles son las razones, el aspecto psicosocial, psicológico que afecta, que ha causado el problema, ¿sí? Y cuál es su entorno y cómo se relaciona el problema, el del cual nosotros vamos a basar nuestra investigación, ¿sí? A eso hace referencia, en conclusión, el modelo psicosocial de Gordon Hamilton. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna duda? Paramos un poquito, ¿está todo entendido? Les comento que es un modelo bastante fácil de aplicarlo más que todo y que nos va a ayudar si ahora van a trabajar en algún proyecto de investigación y lo van a enfocar en la familia, les va a servir mucho para que ustedes puedan ir viendo los pasos, ¿sí? Entonces, bien, una vez que entendimos a qué hace referencia el modelo, vamos a ir verificando cuáles son las premisas que dice, del cual nos habla Amy. ¿Qué dice respecto al modelo? ¿En qué basa su investigación? Ella cree que los hombres nacen en grupos sociales organizados y que cada uno de esos grupos posee normas de conductas específicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el individuo va a actuar dependiendo del entorno en el que se encuentra, ¿sí? Y va a reaccionar dependiendo de cómo es el comportamiento de las personas o del ambiente en el que se encuentra inmerso. El mundo exterior impone reglas y regulaciones del individuo, se encara con ellas. ¿A qué hace referencia esto? Cuando hace frente a los problemas, ¿sí? ¿Cómo reacciona el individuo, ¿sí? Conforme a la situación actual que se le presenta. La causa de los hechos sociales es compleja y múltiple. Es una interacción producto de una historia que es diferente de individuo a individuo. En este punto de aquí quiero que pongan atención. ¿Por qué hace referencia a que una historia es diferente de individuo a individuo? Porque basa su investigación en el escucha, ¿sí? Entonces tenemos un problema detectado y la investigación se va a basar en escuchar al objeto de estudio, ¿sí? Pero en estudiar también su entorno, en escuchar a las personas que le rodean, ¿sí? Esta es la forma en la que habla de persuasión. Vamos a persuadir al individuo, a las personas que le rodean, ¿para qué? ¿Para qué es importante escuchar a todas las partes? Para tener una idea clara, ¿cierto? Y conocer cuál es la causa, cuál es la razón, y no tener de una u otra forma favoritismo o inclinación hacia un determinado objeto de estudio,
¿sí? Sino basar nuestra investigación en el individuo, en su familia y en la sociedad en general. A eso hace referencia. Mientras el individuo sea capaz de liberarse para amar y pasar a reconocer las distintas personalidades de los otros, será también capaz de relacionarse con otros en un nivel social. A eso hace referencia el modelo psicosocial, lo que les decía al inicio. Estudia la psicología, cómo se comporta el ser humano, y de lo que nos habla en general Amy es de que si el ser humano se encuentra bien en su aspecto psicosocial, la relación con el individuo y con su entorno va a mejorar. A medida que se logra desarrollar los recursos económicos y culturales en un grupo social, el estándar general de vida mejora y progresivamente. Aquí está relacionado en cambio el individuo ¿con qué? Con el ambiente, con otros factores, ¿cierto? Con el factor trabajo, con el factor tiempo, con el factor economía, alimentación. Entonces, ¿por qué dice que estudia todas las partes? Porque estudia todo en general para llegar a determinar cuál es la causa del problema en que se encuentra inmerso. Así como el individuo es la piedra de toque de la familia, esta es la piedra de toque de la colectividad. Habla también de la importancia de la armonía dentro del núcleo familiar, ¿sí? Si dentro del núcleo familiar la situación mejora, mejora el entorno con la sociedad, una persona que se encuentra bien en el aspecto psicosocial, ¿sí? Que el entorno familiar se encuentra en un estado adecuado, una situación que pueden ellos llevarla a cabo de forma eficaz, que pueden manejar la situación, que la relación con su esposa, con sus hijos y con quienes los rodean en general marcha bien, también marcha bien el entorno. A esto hace referencia. El individuo y la sociedad son interdependientes. Las fuerzas sociales ejercen influencia sobre el comportamiento y las actitudes, proporcionando oportunidades para el desarrollo propio y contribuyendo al bienestar del mundo en que vivimos. ¿Sí? Se relaciona, al individuo lo estudiamos al principio solo, luego estudiamos la sociedad y su comportamiento, pero no podemos estudiarlos por separado sin llegar en algún momento a unir sus causas, sin llegar a entender cómo influye la sociedad y su entorno en el individuo y cómo el individuo influye claramente en el entorno y en la sociedad. ¿Sí? Los problemas son psicosociales, es decir, contemplan variables internas y externas que afectan a la persona. Los problemas que atiende el trabajo social de caso tienen que ver con dificultades en las relaciones interpersonales. Regresamos nuevamente a lo mismo. Estudia al individuo y estudia los problemas que nacen dentro del núcleo familiar y que de una u otra forma se encuentran también incluidos a nivel de la sociedad, a nivel general. ¿Sí? Por eso habla del estudio de caso individual, estudio de caso grupal. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien que desee participar? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Les escucho. No, todo está clarísimo. Ha sido un tema súper fácil de entender. Ay, listo, chicos. Bueno, continuemos. Si tienen igual alguna duda, la vamos viendo. Aquí ya viene la parte de la ejecución, ¿sí? Amy Gordon basa su investigación, habla sobre el modelo, pero tiene 4 procedimientos básicos en los cuales los va a ir ejecutando en orden para llegar al fin, pues que ya sería la ejecución del proyecto como tal. ¿Cuál es el primero? La relación. ¿A qué hace referencia la relación? ¿Qué nos dice aquí? Hace la relación entre la autojustificación y la autoaceptación. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiere tratar de persuadir al individuo, ¿sí? Para que no culpe a la sociedad, a su entorno de los problemas por los cuales atraviesa, sino más bien que acepte que está en un problema y que estamos en búsqueda de una posible solución o de una posible alternativa. A eso se refiere con la relación. Sí, dígame, José. Dicen una pregunta, o sea, en la que el primer tema, o sea, es como que habla prácticamente de aceptarse a uno mismo personalmente, o sea, dice autoaceptación. Autoaceptación. Yo lo entiendo así. Sí. Les voy a poner un ejemplo para que lo tengan bien claro, ¿sí? Un ejemplo fácil y súper didáctico, ¿no? Tenemos dentro del núcleo familiar el padre con problemas de alcoholismo, ¿sí? ¿Qué trata el modelo de intervención de Amy? ¿Qué quiere lograr? Que la persona que está padeciendo la enfermedad acepte que está padeciendo una enfermedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que a través de esto se pueda buscar la alternativa con la aceptación del sujeto de estudio.
Mas no que busque culpables, ¿no? Bueno, que podría ser, por ejemplo, soy alcohólico porque tuve padres alcohólicos, porque no recibí la educación, porque a lo mejor mi esposa se fue y me dejó al cuidado de mis hijos, porque mi esposo falleció, porque uno de mis hijos falleció, porque no soy entendido, no soy escuchado, por mil excusas. ¿Qué queremos tratar con esto? Persuadir al individuo, ¿sí? Para que no se justifique, sino para que acepte que hay un problema y que estamos en posibilidad de resolverlo a tiempo, ¿sí? El procedimiento de la entrevista. Me encanta esta parte de la entrevista porque Amy la habla de una forma tan interesante y la toca la entrevista y habla de ella como uno de los aspectos más importantes dentro de la investigación. Y aquí enfoca mucho el accionar del trabajador social. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros vamos a hacer la entrevista es el primer paso que vamos a hacer. ¿Para qué? Para conocer el espacio en donde nosotros vamos a estudiar. Es el estudio preliminar de la investigación. Es el primer nexo, la primera conexión que tenemos con el individuo. Y dice que somos nosotros quienes tenemos que hacer que el individuo se sienta en casa, ¿sí? Que se sienta tranquilo, que se sienta en confianza de poder comentarnos qué es lo que le sucede, qué pasa para nosotros poder llegar a determinar cuál es el problema. ¿Por qué es importante el procedimiento de la entrevista? Porque es aquí donde nosotros vamos a diagnosticar. ¿A qué hace referencia con diagnosticar? Cuando hablamos en un proyecto social, ¿qué es el diagnóstico? A ver, les escucho. Dígame, Sarita. Es el estudio de la situación en la que está pasando el individuo, la situación que atraviesa. Eso se realiza mediante una entrevista previa. Entonces se ve todo el contexto social, familiar, económico que atraviesa. Se realiza un breve diagnóstico de cuál es la situación que está afrontando y obviamente más adelante pues se ve cuál es el mejor paso a seguir para realizar una intervención. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, en proyectos sociales estamos hablando de hallar ¿qué? El problema. El problema. Justamente, ¿sí? Les voy a leer exactamente cómo describe la entrevista Amy, para que lo tengan claro, lo repasen, lo vuelvan a leer y tengan presente lo importante que es la primera entrevista que hace el trabajador social con el objeto de estudio. En la primera entrevista se hace un registro preliminar de la situación. Se define el diagnóstico y se concreta la finalidad del tratamiento. Por un lado, y también se busca qué hacer. ¿Qué logra la entrevista? Vencer la resistencia inicial del cliente por medio de la cortesía y la aceptación. ¿Sí? Junto con esto, junto con la entrevista, una vez que lo más importante obviamente va a ser hallar el diagnóstico, hallar el problema, pero va a ser lograr la aceptación del sujeto, del objeto de estudio, su participación, su aceptación. Y saben también que podamos nosotros llegar al punto exacto de donde nacen los problemas. Si no tenemos una correcta información, no vamos a poder llegar al diagnóstico, pero lo que es peor, no vamos a poder llegar al tratamiento, ¿sí? Uso de los recursos sociales y la experiencia viva. Aquí ya ingresa, obviamente, todo lo que nos ha contado el paciente o el objeto de estudio, ¿sí? Pero también nos hace relación con la experiencia viva del mismo y los recursos sociales. ¿A qué quiere hacer referencia con recursos sociales? A la experiencia que tenemos ya como profesionales, ¿sí? Es decir, al modelo, a la metodología que nosotros vamos a utilizar para ejecutar. Pero ¿cómo vamos a hacer esta metodología? ¿En qué vamos a basar nuestra investigación? En la experiencia propia, en la entrevista, en la información que nosotros recibimos por el propio objeto de estudio. A eso hace referencia el uso de recursos sociales y la experiencia viva. Y finalmente ya los requerimientos de la práctica de agencia. ¿A qué hace referencia esto? A la ejecución ya del tratamiento como tal. ¿Sí? Ya tenemos establecido, ¿sí? Hemos logrado persuadir al sujeto. El sujeto está consciente del problema en el que se encuentra inmerso y como el sujeto está consciente del problema en el que se encuentra inmerso, va a colaborar y va a ser parte de su propio cambio. ¿Sí? Esto lo vamos a recabar como con la entrevista, en donde ya diagnosticamos cuál es el problema, ya sabemos cuál es el tratamiento que vamos a ejecutar y ya en los requerimientos de la práctica de agencia está la acción. ¿Sí? ¿Qué les parecen los 4 pasos básicos dentro del modelo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? ¿No?
Todo perfecto. Bueno, vamos a continuar. Aquí está el recuadro en donde nos explica ya. ¿Por qué tema terapéutico? ¿Por qué hace referencia al tema terapéutico? Porque estamos abordando un poco de la psicología, ¿cierto? ¿Por qué educativo? Porque estamos educando al objeto, al paciente, al cliente, para que sea el protagonista de su propio cambio. Cuando hablamos entonces de mejorar el funcionamiento, que es a lo que hace referencia, que es el fin del modelo de intervención, ¿a qué estamos haciendo nosotros hincapié? A que vamos a mejorar la adaptación para que el paciente o el objeto de estudio ya se ajuste a la sociedad. Es decir, para que sea rehabilitado, reinsertado, etcétera, pero para que pueda volver a encontrarse dentro del núcleo familiar y social de forma adaptada. Es decir, mejorar el nivel de vida que tuvo al principio el paciente, ¿sí? Y comparar, hacer la comparación ya con el proceso de resultados del proyecto ejecutado, de cuáles fueron los cambios en beneficio del mismo, ¿sí? Aquí les hablaba también un poco al inicio y les decía que podemos aplicar este modelo de intervención de forma individual y de forma grupal. ¿Qué es la relación persuasión? Es la capacidad que tiene el profesional de intervenir de forma correcta con el individuo, de persuadir, de hacer que cambie su mentalidad, de hacer que mejore su mentalidad, de hacer que la participación sea eficaz y que sea activa, ¿sí? Y hacerlo de forma individual o de forma grupal, pero dentro del contexto familiar y social. ¿Cuál es el fin entonces de este modelo de intervención? Mejorar el funcionamiento del cliente con respecto a su adaptación o a su ajustamiento social. Bien, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció este modelo de intervención? Les escucho, los quiero ver, quiero que participen. Si tienen alguna duda, vamos resolviendo, porque este modelo de intervención tranquilamente lo pueden ustedes utilizar para poder ejecutar ya el trabajo práctico experimental, en donde ustedes ya van a hacer un bosquejo de un proyecto, que podría ser mañana o pasado tal vez aplicable en el entorno individual o familiar, grupal, social, dentro del accionar y del campo profesional. Así que chicos, díganme su oportunidad, hagan sus preguntas para poder ver si ampliamos el tema. Si les quedó por ahí alguna dudita, la vamos aclarando. Les escucho. Licen, una pregunta. ¿Este A ver, modelo sí. podemos aplicar para, por ejemplo, para un proyecto de intervención de cuidados paliativos en centros gerontológicos, por ejemplo? Sí, sí podríamos aplicarlo. Así, digamos, un proyecto, ya que estamos hablando del trabajo práctico experimental, justamente, perdón, sí, el experimental creo que Sí, es que trabajo tenemos práctico experimental. el proyecto, o sea, y como estamos ahorita en lo que es la cuestión de salud, educación, un proyecto podría ser ese, o sea, y aplicando el modelo biopsicosocial de Amy Hamilton, lo que es los cuidados paliativos, la intervención del trabajador social dentro de los cuidados paliativos con lo que es gerontología, podría ser. O Sí. bueno. Claro que sí. Sí, súper interesante, porque podemos utilizar ahí justamente el primer paso, que tiene mucho sentido, y vamos a relacionarlo para que tengan el claro ejemplo del paciente con su entorno familiar. ¿Qué pasa con los pacientes paliativos que son llevados a una casa hogar, casa de cuidado, cuidados paliativos? Que son abandonados, ¿cierto? Claro. Que los familiares los dejan y se olvidaron que el paciente está ahí. Entonces, ¿en qué va a basar la investigación, el modelo de Hamilton? En persuadir. Y miren lo importante que es la explicación, porque ahí nos hace dar cuenta de lo importante que es la entrevista, tanto con el paciente como con su entorno, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma vamos a intervenir? Vamos a intervenir, ¿no? Con el paciente que está hospitalizado, ingresado, que está olvidado, con su familia, su abandono, las razones de su abandono, las causas de su abandono, persuadir al familiar, ¿para qué? Para que tenga conciencia de que aunque su familiar esté ingresado, no pierda la responsabilidad y sobre todo no se pierde el cariño o el amor que se tiene por los familiares. Y también el entorno que sigue después del paciente y su familia. ¿Quiénes vienen inmersos aquí? El personal médico, el personal de enfermería, las personas que se encuentran a cargo del paciente. ¿Qué se puede lograr entonces con este modelo al final? ¿Cuáles van a ser los resultados de una intervención basando en el modelo de persuasión-relación?
Mejorar la relación familiar. Familiares presentes, ¿cierto? Que los familiares se encuentren presentes, que estén a cargo de su paciente hasta el último de sus días. Establecer el vínculo afectivo, ¿no? Familiar. Sí, y miren, habla mucho del tema psicosocial. ¿Por qué habla de la psicología? Para que un paciente se encuentre bien en un lugar donde recibe ya cuidado paliativo. Cuando hablamos de cuidado paliativo, ¿a qué hacemos referencia? Que son pacientes que están recibiendo ya solo atención durante los últimos días de su vida. Pacientes que ya no tienen un pronóstico, ¿sí? Pacientes que ya fueron diagnosticados como pacientes paliativos, es decir, que no tienen posibilidades de vivir a largo plazo. ¿Qué se trata de hacer en los pacientes paliativos entonces? Mejorar su calidad de vida. El fin del cuidado al paciente paliativo es mejorar su calidad de vida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con el acompañamiento de su familia, con el aspecto social, con el aspecto psicosocial. Si el paciente paliativo tiene cerca a sus hijos, a sus nietos, a las personas que se hacen cargo, si lo van a ver, si se siente querido, cuidado, protegido, que tiene la medicación, ¿va a mejorar o no su aspecto psicológico? Va a mejorar, ¿cierto? ¿Y qué brindamos con esto? Una mejor calidad de vida. La medicina es buenísima, buenísima, pero el acompañamiento de la familia es más importante aún. Entonces sí lo podemos aplicar en la mayoría, por no decir en todos los proyectos que tengamos y en todos los procesos de elaboración de los mismos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Al principio, como cuando lo empezamos a leer, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? No tiene mucho sentido. Ya en la práctica, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Vamos a utilizar tal metodología, una metodología mixta a lo mejor, cuali, cuantitativa, pero ¿en qué vamos a basar nuestra intervención? En el modelo de AIMI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vienen las otras pautas, ¿no? La metodología, recordemos siempre que la metodología es el medio, mas no es el fin del proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer dentro de la metodología? Entonces ahí vamos ya a ir detallando cuáles son los métodos que vamos a utilizar dentro de la metodología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para investigar? Entrevistas, seguimientos de caso, aplicación de fichas psicosociales, ¿cierto? Elaboración de bosquejos, etcétera, lluvia de ideas, etcétera. Entonces, eso en conclusión es el modelo, que lo podemos aplicar ahora en la elaboración del trabajo práctico experimental, chicos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Quedó clarísimo? ¿Les gustó el modelo? ¿Está aplicable? ¿Está fácil? Sí, ¿cierto? Dígame, Dice, sí, dígame, Mercedes. dentro de la metodología también se puede aplicar, digamos, o se lo puede utilizar al árbol de problemas. Sí, justamente eso, chicos. Bueno, yo sé que ustedes están ya en un semestre avanzado. Yo sé que ustedes han venido ya estudiando la elaboración de proyectos, que ustedes aprendieron de una forma, y justamente hoy les quiero dar unas pautitas en base a la experiencia, en base a mi propia elaboración de proyectos, bueno, universidad, cuarto nivel, y ahora en la elaboración de proyectos de mi tesis doctoral, para que ustedes puedan tener más clara la idea de la elaboración de un proyecto, porque al momento de revisar, ustedes saben que nosotros basamos nuestra cátedra en base a algo que ya se encuentra establecido, que los recursos, los libros bases están. Yo me di cuenta que ustedes no estudian o no tienen un parámetro dentro de los ítems de realización de un proyecto. La pregunta, ¿no la estudiaron anteriormente? ¿No? No le entiendo la pregunta, Lice. La pregunta. Ustedes tienen el tema, la temática y nos hacemos la pregunta. ¿Para qué vamos a intervenir en tal cosa? Porque, sí, o sea, ¿Sí? lo que significa cada uno. O sea, dentro Sí. Chicos, vamos a hacer un trabajo respecto a esto y vamos a entender y se van a dar cuenta que en base a la pregunta van a tener todas las pautas claras de cómo realizar el proyecto, ¿sí? Les voy a leer un poquito sobre la importancia o sobre cuáles son, como me decía Mercedes, una lluvia de ideas. Les voy a enseñar un poco y explicar sobre una técnica para poder llegar al problema y el fin del problema, ¿sí? Que es la pregunta. Les voy a leer un poquito el concepto para que ustedes en base a eso lo tengan como un poquito ya más claro. El motor y punto de partida de las investigaciones son las preguntas claramente definidas.
Estas preguntas no deben ser retóricas, es decir, no deben pronunciar una respuesta obvia. Vamos a volver al caso del paciente con problemas de alcoholismo. ¿Sí? Vamos a plantear la pregunta. ¿Qué dicen no retóricas? Nos decía nuestro profesor de tesis, ustedes hacen su pregunta, se responden y se acabó la investigación. ¿Dentro de la familia tal hay problemas de alcohol? Sí. Se acabó la investigación. Terminaron con el proceso de investigación, la iniciaron a la investigación y ustedes mismos le dieron fin. Entonces, este tipo de preguntas son las que debemos evitar. No lo vamos a poner, no lo vamos a establecer, es simplemente una pauta para que ustedes puedan hacer su investigación. Entonces, ¿qué es lo importante de una pregunta? Bueno, principalmente lo que les dije, ¿sí? Que no tienen que hacer una pregunta retórica, que ustedes la hacen y que ustedes mismos se contestan. Normalmente es posible plantear preguntas de distinto tipo. A veces se nos ocurren muchísimas y no estamos seguras que todas ellas sean realmente interesantes o pertinentes. Otras veces nos angustia también que no podamos plantear ninguna. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante y cómo podemos iniciar, cómo conjugamos la oración para hacer la pregunta? Justamente evitar hay, existe, sí, no. ¿Cuáles son las palabras que vamos a utilizar para poder hacer una correcta pregunta que nos ayude a encontrar el problema, el árbol de problemas? ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Porque recuerden que en base a la pregunta nos va a salir también ¿qué? El marco teórico. Ustedes tienen que realizar el marco teórico en base a una pregunta, es decir, en base al problema. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para nosotros hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué medida? ¿Quiénes? ¿De qué forma? ¿Cuáles? ¿Qué relación existe? ¿Qué relación no existe? Estas son algunas de las pautas que debemos utilizar para tener una pregunta exitosa. ¿Cambia la cosa? Con estas palabras, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio? Teníamos la primera pregunta que la hicimos y la contestamos nosotros mismos y se nos acabó la investigación. ¿Hay problemas de alcoholismo en la familia? Sí, sí hay. ¿Cómo vamos a cambiar la pregunta? Vamos a utilizar ¿para qué? Les escucho. Hagan una pregunta respecto al tema de un paciente alcohólico dentro del núcleo familiar utilizando ¿para qué? Les escucho. Primero, ¿para qué? Participa alguien y luego tengo otra pregunta. A ver, chicos, ¿sí están pensando o no están pensando? Alexis se animó, se desanimó, sí. Coméntenos si la vamos arreglando a la pregunta. Podría ser para que un paciente alcohólico deje de tomar, ¿qué medidas debemos utilizar? Tiene la idea. ¿Para qué debemos intervenir en un paciente con problemas de adicción al Sí, alcohol? podría ser, ¿no? Porque, y ahí que nos da muchas pautas. Primero, nos va a dar un árbol de problemas. Segundo, nos va a dar los datos exactos de los temas que vamos a tratar dentro de la investigación. ¿De qué vamos a hablar ahí? De los centros de rehabilitación, de drogadicción, de alcoholismo, de adicciones en general, ¿cierto? De cuál es la importancia que tiene el trabajador social dentro de estos aspectos, qué son los centros de rehabilitación, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El marco teórico. Tenemos también en qué basar nuestra investigación. Entonces, ¿cuál sería el problema si formulamos la pregunta de la forma en que nos dice Alexis? ¿Para qué es importante? ¿Cuál sería el problema? A ver, ¿cuál sería el objeto de estudio entonces si tenemos la pregunta, si tenemos al paciente alcohólico, ¿sí? Y tenemos ya un marco teórico en el cual vamos a trabajar. ¿Cuál podría ser el problema entonces? Buenas noches. De pronto el problema podría ser de que no existen los centros de rehabilitación. Exacto. Sí. Deficiencia, por ejemplo, podría ser. Deficientes políticas públicas respecto a centros de rehabilitación gratuitos. ¿Sí? ¿Por qué? Es un problema.
Porque muchas de las veces lo tenemos al paciente persuadido. Aceptó el paciente el problema, conoce el problema, quiere participar de su recuperación, quiere que le ayudemos a recuperarse, pero no tiene dinero. No tiene dinero para ingresar en un centro. ¿Qué está fallando entonces ahí? La política pública, ¿cierto? Que no funciona, que no tiene centros de rehabilitación, al que nuestro paciente, nuestro cliente, pueda ser intervenido, ¿sí? Para su proceso de rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad. Bien, ¿qué les parece el ejercicio? Fácil, ¿cierto? Ya encontramos el problema, encontramos la pregunta, hicimos un marco teórico, vamos con la siguiente. ¿En qué medida? Con estas 3 palabras vamos a hacer la pregunta. Respecto al mismo ejemplo, ¿en qué medida? Pensemos, tenemos como un minutito, preparen, les quiero escuchar, no sé si por ahí Tania a lo mejor nos quiere ayudar, Nelly, Nancy, Stephanie. Ustedes la dicen, la vamos arreglando y vamos encontrando el marco teórico y el problema. ¿En qué medida? ¿En qué medida afecta el alcoholismo y el núcleo familiar? Exacto, lindísimo. ¿Qué les parece esto? ¿En qué medida afecta el alcoholismo en el proceso educativo de hijos menores de edad? De hijos en etapa escolar. ¿Qué les parece el tema? Importantísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál podría ser el problema en base a esto? ¿Deserción escolar, tal vez? ¿Deserción escolar? ¿Sí? En hijos de padres con problemas de alcoholismo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les suena por ahí el tema, la pregunta? ¿Qué les parece? Bien. ¿Cuál sería entonces ahí el marco teórico que vamos a utilizar, mis chicos? Etapa preescolar, ¿cierto? Comportamiento de niños de tal edad, deserción escolar, ¿sí? Igual, alcoholismo, ¿sí? Importancia del cuidado paternal, intervención materna. Son muchos los temas que podemos estudiar en base a eso, ¿sí? ¿Qué les pareció? También puede ser los factores que influyen, por ejemplo, como decimos, en las calificaciones, en el comportamiento dentro de... Bueno, eso cuando hablamos de deserción hablamos de eso, ¿no? Calificaciones, ¿no? El perder a lo mejor el año escolar, y también podríamos hablar del aspecto psicológico de los hijos, ya. ¿En qué medida afecta el normal desarrollo cognitivo de menores de edad a causa de padres con problemas de alcoholismo? Un niño que vive en un entorno donde papá o mamá tienen problemas de alcoholismo, ¿se desarrollará a lo mejor de una forma correcta? Su aspecto psicológico, el normal desarrollo sensorial del menor, será igual que de un niño que se encuentra en un núcleo familiar en donde papá y mamá no consumen alcohol. Por lo tanto, no hay violencia, ni física, ni psicológica, no hay gritos, no hay mamá saliendo de madrugada a buscar a papá, no hay peleas cuando papá llega de madrugada a lo mejor a tratar mal a mamá, no hay golpes, no hay agresión a menores, no hay malas palabras, ¿sí? Hay un papá que está presente los fines de semana, que alimenta, que cuida, que viste, que asiste a las reuniones escolares, ¿no? Que asiste a los eventos importantes de su hijo. Podemos estudiar también eso, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay diferencia entre la crianza y el normal desarrollo de un niño que se cría, que crece, se desarrolla en un ambiente adecuado, que el que no lo hace. ¿Qué les parece? ¿Sí? Tiene mucho sentido. Ahora, vamos a incluir aquí el modelo de intervención que nos propone Amy. El modelo relación-persuasión. ¿Cómo vas? ¿Por qué es importante entonces la entrevista aquí cuando habla del individuo y del grupo? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay un alcohólico, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos un padre alcohólico. ¿Qué vamos a descubrir cuando hacemos la entrevista a la esposa de este padre que tiene problemas de alcoholismo? Si es que hay violencia, ¿cierto? Si hay violencia física, si hay violencia psicológica, si hay problemas económicos derivados del alcoholismo, porque el papá no fue a trabajar, pierde los trabajos constantemente. Si nosotros volcamos nuestra entrevista a los hijos, ¿qué vamos a descubrir? Si hay violencia intrafamiliar,
si los hijos están estudiando, si los hijos se encuentran bien alimentados, ¿sí? Si se están criando de forma correcta, si el desarrollo que están viviendo en medio de un hogar en donde hay problemas de alcoholismo es el correcto. Entonces podemos también utilizar este tipo de modelo para intervenir en proyectos de intervención de tipo familiar, de tipo social, individual, grupal. ¿Qué acercamiento estamos haciendo en este ejemplo? ¿El modelo de intervención es individual o es grupal? Individual. Grupal. ¿Sí? Grupal. Es grupal, ¿cierto? Listo, chicos. Tenemos la pregunta, hemos planteado algunos problemas, tenemos marco teórico. Ahora, si nosotros estamos haciendo una intervención de tipo grupal, ¿qué quiere decir esto? Que la solución que nosotros queremos para este problema también tiene que ser en conjunto. Es decir, que no va a bastar con la rehabilitación del padre alcohólico, ¿sí? Que podemos gestionar, ¿no? Llevarlo a algún centro. Ahí sería, o sea, digamos que el problema es familiar, o sea, ahí se les daría apoyo, digamos, psicológico para toda la familia. Apoyo psicológico, acompañamiento. Nos estamos olvidando. También se tendría que ver si hubo violencia, entonces Exacto. también para la familia, o sea, para los hijos también. ¿De qué forma también podemos intervenir? ¿Podemos intervenir en la etapa escolar nosotros? ¿Estamos en potestad de hacerlo? ¿Sí? Sí, ¿Cómo lo hacemos? Sí, también podemos hacerlo. sí, porque por medio de lo que estamos dando la solución al problema o estamos llevando en realidad al problema del alcoholismo, en realidad se va a mejorar todo el ámbito familiar de los miembros, pues porque Exacto. tanto el cónyuge como los hijos darían solución a algunos de sus problemas. Claro. En realidad estarían inmersos muchos problemas, ya no solo sea en medio de comportamiento, educación psicológico y la violencia, entonces en realidad todo eso tendría solución. ¿Y cómo podemos intervenir ahí, en el tema escolar? Un acercamiento, ¿cierto? Entonces ahí ingresan más personas dentro de nuestro proceso de investigación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que conversar ¿con quién? ¿Quién Con es los la profesora de profesores. ese menor, ¿cierto? ¿Quién es la orientadora? ¿Quién es la psicóloga? ¿Quién es nuestra colega trabajadora social a cargo de estos casos que requieren su atención? ¿Sí? Y no nos olvidemos de un aspecto súper importante. Un padre con problemas de alcoholismo que es ingresado en una casa asistencial para su recuperación deja de aportar generalmente económicamente. ¿Sí? Deja de aportar. Entonces, ¿qué otro problema se nos añade a toda esta lista de problemas que ya tenemos? Económico. La parte económica. ¿Podemos hacer algo en base a esto? Sí, yo creo que sí, también podemos ayudarle a solventar un trabajo a la madre de familia. Exacto, ¿cierto? Por lo menos algo temporal, hasta que esta madre pueda sacar adelante a sus hijos mientras se espera el proceso de recuperación del paciente. ¿Cuándo va a terminar nuestro proceso de intervención? Cuando tenemos a un paciente rehabilitado, ¿sí? Pero sobre todo cuando tenemos a un paciente que pueda ser reinsertado a la sociedad. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Qué queremos decir con reinsertado en la sociedad? Que pueda que la sociedad Que puede ya ser útil Exacto. Que pueda trabajar, ¿cierto? en su familia al 100%. Exacto. No, y no solo en el tema económico, no en el tema laboral, que pueda trabajar en la recuperación de su hogar, ¿sí? De mejorar el ambiente dentro del núcleo familiar, ¿sí? De que estar pendiente de que su hijo también mejore su situación psicológica, su desempeño estudiantil, porque si una cosa mejora, y es lo que nos habla Amy, y que hace especial énfasis en eso, es que si el individuo está bien, la familia y la sociedad están bien. ¿Sí? Todo su entorno cambia. Todo su entorno cambia. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Bien? ¿Les gustó? Vamos a aplicar la pregunta utilizando los parámetros que les dije. Si quieren les repito para que tengan la idea, para que los anoten. ¿Qué palabras vamos a utilizar? ¿En qué medida? ¿De qué forma? ¿Qué relación existe? ¿Cuáles? Nos vamos a olvidar un poco de por qué, de si hay, cuántos hay, qué hay, existe, no existe, ¿sí? Vamos a utilizar otras palabras para que puedan formular
de mejor forma una pregunta que la pueden utilizar como un árbol de problema, pero que es más completa, y para que en base a eso ustedes puedan hacer su investigación. ¿Sí? ¿Puede repetir, Lice? Pero por supuesto, a ver chicos, vamos a utilizar palabras como ¿en qué medida? ¿De qué medida? ¿De qué forma? ¿Cuáles? ¿Qué relación existe? ¿Sí? Estas son las frases más comunes que podemos utilizar para realizar la pregunta que nos va a ayudar a encontrar el problema, el objeto de estudio, el marco teórico y la posible solución. ¿Sí? Gracias. Bien, chicos, bueno, espero que esta primera videoconferencia que tuvieron conmigo respecto al tema, el trabajo autónomo y las luces que les di para que puedan realizar el trabajo práctico experimental, les haya servido, les haya ayudado, les haya orientado. Igual yo me quedo a las órdenes, cualquier cosa que necesitan a través de su presidente me la hacen saber. Y nos veríamos ya con ustedes entonces la otra semana. Sí, que tenemos ya clases, les activo yo el día de mañana ya la prueba del foro, la vamos contestando y ya luego tendríamos la videoconferencia del videoforo, ¿sí? En donde ya tenemos que participar todos y ahí sí, pues tienen que estar todos presentes, tienen que tener la camarita encendida y vamos a hacer la participación. Así que eso chicos, si no tienen ninguna otra duda, con eso terminamos la clase magistral, yo la subo a YouTube, la pueden visualizar y también les recomiendo, como les dije, que lean teoría y práctica por Amy, súper bueno el libro, les va a ayudar, les va a orientar muchísimo, traten de descargarlo en PDF, ¿sí? Y también les dejé un enlace para que ustedes puedan un poco ver, ahí están más textos de ella, está la bibliografía para que puedan entender un poco también cuál es la relación que tiene con Mary Richmond, son como que del tiempo, las dos son de Nueva York también. Entonces, súper interesante y les cuelgo yo ya en lo que me desocupe de mi siguiente clase el video para que lo puedan visualizar. Si no tenemos ninguna otra duda, ninguna otra sugerencia, les dejo a mis chicos. Una pregunta, ¿usted ya va a habilitar el foro de la segunda semana y de la tercera semana de una sola vez? No. Porque no está habilitado el de la segunda semana. No, no está habilitado porque todavía está vigente la primera semana. ¿Sí? Sí, entonces les estoy dando tiempo de que contesten para no cargármelos de muchos, ¿sí? Entonces, lo que les dije al principio, no contestan el foro si no está publicada, yo les voy avisando en el grupo, primera semana me contestan, segunda semana contestan y listo, tenemos todavía mucho tiempo para que puedan trabajar en el foro, ¿sí? Gracias, Lice, muy amable. Listo, Gracias. chicos, que descansen, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, hasta mañana. Gracias. Gracias, chicos. Noches. Buenas noches. Dicen buenas noches, una pregunta. Dígame, Moni. Estaba viendo, usted dice que nos ha dejado un anuncio en el EVA. Sí, les dejé, Pero sí, no se visualiza. les dejé un anuncio para que puedan pasar a visualizar la conexión que les di del enlace para que puedan ver un poco la bibliografía de Amy. No hay. Yo estoy revisando ahora en anuncios del docente, pero no me sale nada. Ya, a ver, ahora mismo déjenme ver si es que puedo conectarme, porque como les digo, este internet está hecho una bala. ¿Pudo ver en recursos? Confírmeme, por favor, Moniquita. Ingrese a recursos. ¿Sí? En recursos sí está la información de... Sí, sí está, sí les envía a Amy, ya, quiero confirmarles que esté porque les dejé un anuncio para que ustedes puedan ir al recurso. A ver, chicos, aquí dice anuncios docentes, ¿sí? Ustedes me imagino que tienen el mismo parámetro, ¿cierto? Ya. Voy a compartirles pantalla para que puedan visualizar, ¿ya? A ver si es que me deja. Listo, chicos, aquí está. Entonces, anuncio a docentes y aquí está. Amy Gordon Hamilton. Y yo les he puesto, estimados alumnos, les invito a conocer más sobre Amy Gordon Hamilton, una de las figuras representantes del trabajo social en casos, individual y familiar, en enlace adjunto que podrán encontrarlo como recurso 1 dentro de la unidad 1 en aprendizaje autónomo. No sé si solo es a mí, pero yo no lo puedo visualizar. ¿Alguien nos puede confirmar? No, Lice, no se puede visualizar, no. Oh.
Voy. Solamente sale en recursos de la autónoma, ya sale para poder ingresar ahí. Sí, yo les dejé el enlace. Bueno, voy a consultarlo, sí. En la parte que usted dice de anuncios docentes, no se puede visualizar lo que usted nos está mostrando ni nada por el estilo. Pero sin embargo, cuando uno va a la unidad 1, en donde usted nos ha puesto un enlace de recursos, ya sea del aprendizaje, no sé si está en aprendizaje autónomo, está el recurso. En aprendizaje autónomo, ahí sí se visualiza. Entonces ahí sale el preci que usted nos estaba haciendo. Ya, listo chicos, yo les voy a consultar, bueno, con todo ya conocen, era lo que quería que ustedes puedan visualizar. Termino la clase, igual les adjunto el enlace de la diapositiva para que ustedes la puedan también tener al alcance, ¿ya? Listen, le hago una pregunta, por favor. Dígame. Listen, con respecto a la tarea práctica experimental, habla sobre la naturaleza del proyecto. Digamos, ¿nos puede explicar un poquito de eso, por favor? Lo podemos revisar para la próxima clase, ¿sí? Porque tengo clases justo a las 8 con el otro paralelo, chicos, ¿sí? Ya. Sí, mis chicos, entonces ingreso justamente con el otro quinto y tenemos a las 8, así que me desconecto e ingreso a la nueva sala. Sí, lo podemos ver, sí, voy a ver si les reviso y si puedo más bien dejarles un videíto, me lo hacen saber a través de Darío si tienen otra duda respecto a eso. Para digamos que nos explique eso, porque, o ya explicó. ¿La naturaleza? O sea, acerca del trabajo práctico experimental, de los puntos que hay para hacer. Toda la videoconferencia fue en base al trabajo que ustedes tienen que realizar conforme al proyecto. ¿Sí? Pero bueno, podemos reforzar por ahí si tienen alguna duda. Sí, me lo hacen conocer a través de Darío. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos que quieren que reforcemos? Podemos ver si nos encontramos el día de mañana. ¿Sí? Ya, listo. Ya, listo chicos, gracias. Que pasen bien. Gracias, Milis.